En el abrasador calor de agosto de 1192, 700 cruzados exhaustos, con el agua hasta los tobillos en el Mediterráneo, se enfrentaban a 7.000 de los mejores guerreros de Saladino. Lo que sucedió después no solo fue imposible, sino tan increíble que ni siquiera los cronistas enemigos pudieron negarlo. 700 hombres, sin caballos. El rey, aún con zapatos náuticos, contra 7.000 guerreros curtidos en 1.000 batallas que acababan de conquistar una ciudad entera. El último bastión cruzado en la costa caía. Si Jaffa caía, la tercera cruzada se derrumbaría y la presencia cristiana en Tierra Santa llegaría a su fin para siempre. Al final de este video, comprenderás cómo la temeraria apuesta de un rey no solo salvó una ciudad, sino que creó una leyenda militar tan poderosa que moldeó la guerra durante siglos. Descubrirás por qué los propios comandantes de Saladino le suplicaron que se retirara ante una fuerza que lo superaba en número 10-1. Aprenderás el secreto táctico que convirtió a soldados nadando en una fuerza imparable. Y verán cómo los prisioneros desarmados se convirtieron en la clave de la victoria. ¿Cómo pudieron hombres con zapatos náuticos derrotar a la caballería montada? ¿Cómo pudo funcionar un ataque sorpresa a plena luz del día? ¿Cuál fue el mensaje secreto que cambió por completo la estrategia de Ricardo en pleno viaje? Estas no son solo preguntas. Son las claves para comprender una de las victorias militares más impactantes de la historia. Para entender cómo se produjo esta victoria imposible, retrocedamos 3 días. La tercera cruzada había llegado a un punto muerto. Durante 3 años, los ejércitos cristianos y musulmanes se habían diezmado mutuamente en Tierra Santa. Jerusalén había caído ante Saladino en 1187, conmocionando a la Europa cristiana. Ahora, en 1192, los cruzados se aferraban a una estrecha franja costera mientras los musulmanes controlaban el interior. 2 titanes dominaban este conflicto. Ricardo I de Inglaterra, corazón de león, fue el rey guerrero más grande de la Europa medieval. Con su 1,95 metros de altura, dominaba a los demás hombres, liderando desde el frente en cada batalla. Nunca había perdido un enfrentamiento importante. Su mera presencia en el campo de batalla podía convertir la derrota en victoria. Pero Ricardo estaba desesperado. Llevaba 2 años fuera de Inglaterra. Su reino lo necesitaba. Su tesoro estaba vacío. Frente a él se alzaba Saladino, el misericordioso conquistador que había unificado el mundo musulmán y reconquistado Jerusalén. A diferencia de los brutales caudillos de su época, Saladino era conocido por su caballerosidad y paciencia estratégica. Había aprendido que el tiempo era su mejor arma. Dejar que los cruzados se agotaran. Dejar que sus provisiones se esfumaran. Dejar que la enfermedad diezmara sus filas, y entonces atacar. Para el 192 de julio, ambos líderes negociaban la paz. Ricardo controlaba la costa desde Taí hasta Escalón. Saladino mantenía Jerusalén y el interior. Ninguno podía lograr la victoria total. Ricardo preparó su flota para zarpar de regreso a casa, con la intención de dejar el reino cruzado en buenas manos. Pero aquí es donde la historia se vuelve completamente absurda. Saladino había estado observando, esperando un momento preciso. Sus espías informaron sobre los preparativos de la partida de Ricardo. El león cardenal dejaría una guarnición mínima en Jaffa, quizá unos 2.000 hombres. Las murallas de la ciudad eran fuertes, pero sus defensores estarían desmoralizados al saber que su legendario líder los había abandonado. Lo que sucedió después conmocionó incluso a los propios hombres de Ricardo. El 26 de julio, Saladino atacó, no con una incursión ni un asedio, sino con una fuerza abrumadora. No se trataba de territorio. Se trataba de quebrar para siempre la moral de los cruzados, tomar su último gran puerto mientras su rey zarpaba. Demostrar que sin Ricardo, los cruzados no eran nada. La partida de ajedrez entre 2 de los más grandes comandantes de la historia estaba a punto de convertirse en una carrera contrarreloj. Y Ricardo ni siquiera sabía que la partida había comenzado. El ejército de Saladino se materializó ante Jaffa como una tormenta en el desierto. Los cronistas musulmanes, siempre cuidadosos con las cifras, contaron 5.000 jinetes. No solo jinetes, sino también hombres de aspecto mamut y necrófago, soldados profesionales entrenados desde la infancia. Su acero de Damasco podía atravesar la cota de malla de los cruzados. Sus arcos compuestos podían atravesar escudos a 250 yardas. Los apoyaban 2.000 soldados de infantería, veteranos de Jerusalén, Atón y una docena de otras victorias. Tras ellos avanzaban las máquinas de asedio, manganeles capaces de lanzar piedras de 90 kilos y trabuquetes que habían resquebrajado las murallas de fortalezas aparentemente inexpugnables.
No se trataba de una fuerza de saqueo, sino de un ejército de conquista. Dentro de Jafie, la situación era desesperada. La guarnición contaba con 2000 hombres, en su mayoría infantería, con quizás unos 50 caballeros, buenos soldados, sí, pero esperaban volver a casa. Su líder, Enrique de Champaña, era competente, pero no un Ricardo. Tenían provisiones para un asedio, murallas sólidas y sabían que no recibirían ayuda. Ricardo ya estaba en Acre, con sus barcos cargados, listos para zarpar hacia Inglaterra. Entonces Saladino tomó una decisión que los historiadores aún no pueden explicar. En lugar de un asedio metódico, ordenó un asalto inmediato. Quizás temía que Ricardo regresara. Quizás quería aplastar a la guarnición antes de que pudieran organizarse adecuadamente. El 27 de julio, oleadas de guerreros musulmanes se estrellaron contra las murallas de Jaffa. Los defensores lucharon con desesperación, pero estaban en inferioridad numérica de 3-1. Durante 3 días, la batalla se prolongó con furia. Los ingenieros de Saladino socavaron las murallas mientras sus arqueros barrían las almenas. El 29 de julio, una sección de la muralla se derrumbó. Los guerreros musulmanes irrumpieron por la brecha. Calle por calle, casa por casa, Jaffa cayó. La guarnición se replegó a la ciudadela, el último bastión enclavado sobre el puerto. Pero el verdadero artífice no fueron los caballeros. Fue algo inesperado. Mientras los últimos defensores de la ciudadela se preparaban para la muerte, un sacerdote llamado Hugo tomó una decisión desesperada. Abajo, en el puerto, pudo ver los estandartes de Saladino ondeando sobre la ciudad. En cuestión de horas, tal vez menos, la ciudadela caería. Alguien tenía que contactar con Ricardo. Alguien tenía que intentarlo. Hugh se despojó de su ropa hasta quedar en calzoncillos, rezó y se lanzó desde las murallas de la ciudadela al Mediterráneo. La caída de 12 metros pudo haberle costado la vida. Los arqueros musulmanes apostados en las murallas dispararon al chapotear, pero Hugh nadó hacia mar abierto, rogando que Dios, o la flota de Ricardo, lo encontrara. Mientras tanto, Ricardo se encontraba a bordo de su buque insignia, a 38 kilómetros al norte, en Acre. Sus bodegas estaban repletas de tesoros y provisiones para el viaje de regreso. En 2 días, vientos favorables lo llevarían a Chipre y luego a Europa. El rey de Inglaterra estaba a tan solo unas horas de abandonar Tierra Santa para siempre. He aquí el detalle que lo cambió todo. Justo cuando Ricardo se disponía a levar anclas, un vigía avistó algo en el agua, un nadador solitario, exhausto, agitando los brazos desesperadamente. Subieron a bordo a Hugh, casi muerto de agotamiento. Pero el mensaje del sacerdote infundió energía a Ricardo. Jafie resiste, pero por poco. La ciudadela aún ondea tu estandarte, pero no por mucho tiempo. Ricardo se enfrentaba a una decisión imposible. Sus barcos estaban cargados para un viaje marítimo, no para la batalla. Solo contaba con sus caballeros de la Casa Real, 54 hombres, más 400 ballesteros italianos y 250 marineros, menos de 800 hombres en total, contra los miles de Saladino. La decisión de Ricardo fue instantánea, virar la flota hacia el sur. El rey, que había pasado 2 años intentando marcharse, de repente ansiaba regresar. Pero esta no era la inmensa flota cruzada que había conquistado Arca. Era una flota de partida convertida en una desesperada misión de rescate. Mientras sus naves ponían rumbo al sur, Ricardo pasó de ser rey a general. Ordenó desempaquetar las armaduras, distribuir las armas a los marineros y contar las flechas de las ballestas. Todo aquel que pudiera empuñar un arma lucharía. Los ballesteros italianos revisaron sus cuerdas. Las armas de su gremio superaban en alcance a los arcos musulmanes por 100 yardas, pero necesitarían cualquier ventaja. Lo que escribieron a continuación los cronistas musulmanes es casi increíble. 31 de julio, amanecer. La flota de Ricardo, 15 naves, se acercaba a Jaffa. Desde el mar, podían ver los estandartes verdes de Saladino en las murallas. El puerto estaba repleto de navíos musulmanes. Cualquier comandante racional habría comprendido la inutilidad de la misión y se habría dado la vuelta. Ricardo vio una oportunidad. Ordenó que su navío insignia, pintado de rojo, avanzara solo. El rey se encontraba en la proa con armadura parcial, una camisa de hombre, pero sin protección para las piernas, solo con zapatos náuticos. Sus consejeros le rogaron que se pusiera la armadura completa. La respuesta de Ricardo reveló su genio táctico: la velocidad es nuestra armadura hoy. Llegamos a la playa corriendo o morimos en las olas. Pero Ricardo tenía una ventaja que Saladino nunca vio venir.
El ejército musulmán, embriagado por la victoria, saqueaba la ciudad baja. La disciplina, sello distintivo de las fuerzas de Saladino, había flaqueado momentáneamente. Sus centurias vigilaban el mar, pero ¿quién temía a 15 navíos contra 7.000 hombres? La galera roja se acercó a la playa, luego otro navío, y luego otro más. Para las centurias, parecía una delegación de negociación, quizá buscando términos para la rendición de la ciudadela. Los siguientes 30 segundos determinarían el destino de las cruzadas. A 200 yardas de la costa, Ricardo dio la orden. El ballestero disparó una salva coordinada. 400 virotes oscurecieron el cielo, sorprendiendo a la playa, siglos atrás, completamente desprevenida. Antes de que los musulmanes pudieran reaccionar, Ricardo giró la borda del barco hacia el agua hasta la cintura. ¡San Jorge! ¡San Jorge! El grito de guerra de los corazones de león resonó sobre el agua. Tras él, 54 caballeros se lanzaron al Mediterráneo, con el peso de sus armaduras amenazando con hundirlos. Tenían que llegar a la playa antes de ahogarse o ser alcanzados por las flechas musulmanas. Entonces llegó el momento que convirtió la derrota en leyenda. Los 400 ballesteros italianos desembarcaron en formación entrenada, disparando mientras avanzaban. Sus virotes superaban en alcance a las flechas musulmanas, creando un letal corredor de fuego de cobertura. Tras ellos, 250 marineros llegaron a la playa con bicheros, hachas, cualquier cosa que pudiera servir como arma. En la guerra medieval, los desembarcos en playas disputadas se consideraban imposibles. La ventaja del defensor era demasiado grande. Pero Ricardo lo había calculado a la perfección. Pero esperen, los prisioneros estaban a punto de cambiarlo todo. Dentro de Jaffa, cientos de soldados de la guarnición, capturados, oyeron algo imposible, la voz de Ricardo, su grito de guerra, que llegaba desde el mar. En la ciudadela, los exhaustos defensores vieron el estandarte rojo acercándose a la playa. La esperanza, el arma más poderosa, se extendió entre las filas cristianas. Lo que Ricardo hizo a continuación rompió todas las reglas del combate medieval. En lugar de formar líneas defensivas en la playa, cargó a pie, con zapatos náuticos, a través de la arena que se aferraba a cada paso. Su estandarte dorado ondeaba tras él mientras 700 hombres seguían a su rey directamente a una ciudad defendida por 7.000 enemigos. Los estrategas militares lo llaman suicidio, Ricardo lo llamó psicología. Los comandantes de Saladino vieron algo que les heló la sangre. Desde sus posiciones, la playa parecía cubierta de barcos, hombres, estandartes, las descargas coordinadas, la disciplina del desembarco. Sin duda, se trataba de la vanguardia de un ejército inmenso. Nadie atacaría con solo 700 hombres, ¿verdad? Los primeros soldados musulmanes que se enfrentaron a la carga de Ricardo eran saqueadores, con los brazos llenos de botín. Lo dejaron todo y corrieron, gritando advertencias. El rey inglés, el león de corazón, regresa. El pánico es contagioso. En las estrechas calles, los soldados que huían chocaban contra los refuerzos que avanzaban. Los comandantes no podían ver la playa, solo oían el creciente clamor del combate y la retirada. Las cifras son asombrosas. En los primeros 10 minutos, las fuerzas de Ricardo cubrieron 400 yardas de terreno disputado. Habían roto la línea de defensa exterior y llegado a las puertas de la ciudad, las mismas puertas que Saladino tardó 3 días en abrir. Los ballesteros mantuvieron un fuego continuo. Su menor alcance ahora era una ventaja en las calles estrechas. Ricardo llegó a la playa a toda velocidad, con el agua escurriendo de su cota de malla. Detrás de él, los caballeros luchaban contra las olas, con sus armaduras de 27 kilos cargando ahora con 11 kilos de agua. Un caballero tropezó y se hundió. Sus compañeros lo pusieron de pie, jadeando. Pero la playa misma estaba a punto de convertirse en un arma. La arena removida por miles de caballos musulmanes durante 3 días era blanda y traicionera. Pero los marineros de Ricardo estaban acostumbrados a pisar terreno inestable en cubiertas mojadas. La caballería musulmana que los perseguía, confiada en su movilidad, de repente vio como sus caballos se hundían hasta los menudillos. Los ballesteros aprovecharon esto, apuntando a los jinetes mientras sus monturas luchaban por mantenerse en pie. Entonces Ricardo hizo algo que incluso sus enemigos calificaron de milagroso. En lugar de consolidar sus posiciones en la playa, avanzó tierra adentro de inmediato. El rey encabezó personalmente la carga por el camino de la playa, con la espada ya ensangrentada.
Un oficial musulmán intentó organizar la resistencia. Ricardo lo abatió sin detenerse. La visión de su comandante caer hizo huir a las tropas cercanas. El siguiente detalle parece ficción, pero 3 fuentes lo confirman. Al llegar a la cima de la playa, Ricardo pudo ver las calles de Jafie. Los soldados de Saladino estaban por todas partes, pero en completo desorden. Algunos saqueaban, otros intentaban formar filas, la mayoría simplemente deambulaba confundida. Ricardo alzó su espada y rugió una sola palabra. Los 400 ballesteros lanzaron su segunda descarga coordinada directamente contra las abarrotadas calles. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados que celebraban la victoria se enfrentaron de repente a la muerte desde una dirección inesperada. La huida comenzó incluso antes de que empezara la batalla. Ricardo irrumpió en las calles de Jafie como un rayo. Los estrechos callejones que deberían haber favorecido a los defensores se convirtieron en trampas mortales para los soldados que huían. El rey luchó con una furia controlada. Cada golpe de espada calculado para abrirse paso. Lo que siguió fue menos una batalla y más una fuerza de la naturaleza. Tras Ricardo, sus 54 caballeros formaban una cuña de acero. No eran guerreros frescos. Eran hombres exhaustos que acababan de abrirse paso entre las olas con sus armaduras completas. Pero también eran la guardia personal de Ricardo, la élite de la caballería cruzada. En las calles estrechas, sus pesadas armaduras y largas espadas les daban una ventaja aplastante sobre los lacayos, ligeramente equipados. Pero el mayor error de Saladino aún estaba por llegar. Los comandantes musulmanes intentaron reagrupar a sus hombres en la plaza principal. Un escuadrón de mamlucos, la mejor caballería de Saladino, cargó por la calle principal para detener el avance cruzado. En campo abierto, habrían aniquilado a la exhausta infantería de Ricardo, pero las calles estaban atestadas de sus propios soldados en fuga. Las consecuencias revelan la verdadera genialidad de la arriesgada jugada de Ricardo. La carga mamluca se desintegró en el caos. Los caballos se encabritaban y relinchaban, incapaces de maniobrar. Los ballesteros cruzados, disparando desde portales y calles laterales, abatían metódicamente a los jinetes. El propio Ricardo se adentró en la refriega, su altura y alcance le permitieron derribar a los oponentes a caballo. En minutos, la mejor unidad de Saladino quedó reducida a supervivientes dispersos que huían por sus vidas. He aquí el giro que cambia nuestra perspectiva de toda la batalla. El ejército musulmán no fue derrotado, sino que se estaba disolviendo. Los soldados que nunca habían visto a las fuerzas de Ricardo asumieron que miles de cruzados estaban entrando en la ciudad. Los gritos de pánico del ejército inglés se propagaron más rápido que la propia batalla. Unidades que fácilmente podrían haber aniquilado a los 700 hombres de Ricardo, en cambio, lucharon entre sí para escapar por las puertas. La rapidez del colapso desafió toda lógica militar. Ricardo llevaba menos de 30 minutos luchando. Sin embargo, la resistencia musulmana se desvanecía en toda la ciudad. La clave residía en la percepción y en los prisioneros. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Desde vendedores ambulantes y edificios cerrados por toda Jaffa, soldados cruzados capturados oyeron el grito de guerra de Ricardo. Usando herramientas improvisadas, patas de sillas, incluso sus cadenas, lograron liberarse. Un cronista musulmán escribió: los francos que habíamos capturado se convirtieron en leones que se abalanzaban sobre nuestros hombres con sus propias manos. No se trataba de fugas organizadas, sino de cientos de actos individuales de desesperación. Un prisionero estranguló a su guardia con las mismas cadenas que lo ataban. Otros provocaron incendios, añadiendo humo y confusión al caos. Y lo que es más importante, aumentaron el número de Ricardo, al menos en la percepción. Cada prisionero que escapaba y tomaba un arma musulmana se convertía en una prueba más de que había llegado un enorme ejército cruzado. Entonces Saladino tomó una decisión que los historiadores aún no pueden explicar. Desde su posición de mando en una colina con vistas a Jafie, Saladino podía ver toda la batalla. Su Estado Mayor le instó a desplegar sus reservas, 3.000 soldados frescos que podrían haber aplastado a las exhaustas fuerzas de Ricardo. En cambio, el sultán observó en silencio cómo su ejército se desintegraba. Algunos historiadores creen que reconoció que la batalla estaba perdida psicológicamente. Otros sugieren que no estaba dispuesto a arriesgar a sus veteranos contra lo que él creía que era una fuerza superior. La verdadera respuesta podría ser más simple y más profunda. Saladino, maestro estratega, comprendió cuando el impulso se volvía imparable. Ricardo había creado una avalancha psicológica. Enviar más hombres a esas calles estrechas solo agravaría la catástrofe.
A la segunda hora, la batalla se había convertido en una persecución unilateral. La fuerza de Ricardo, de forma casi imposible, estaba expulsando de una ciudad fortificada a un ejército 10 veces mayor. Las matemáticas desafiaban toda lógica, pero las matemáticas no tienen en cuenta el pánico. Las estadísticas revelan la verdadera magnitud de la ruta. La caballería musulmana arrollaba a su propia infantería que intentaba escapar por las puertas. Se abandonó valioso equipo de asedio. Los soldados se deshacían de armas y armaduras para correr más rápido. Los mismos veteranos que habían conquistado Jafie 3 días antes ahora, huían de marineros exhaustos que cargaban bicheros. Ricardo aprovechó su ventaja sin piedad. Al llegar a la puerta principal, la encontró atestada de soldados que huían. El rey y sus caballeros los atravesaron como una guadaña el trigo. Detrás de ellos, los ballesteros italianos mantenían su letal puntería, convirtiendo la zona de la puerta en un campo de batalla. Pero el momento más decisivo fue el avance continuaba. Un grupo de comandantes musulmanes intentó una última resistencia en la puerta oriental. Si lograban aguantar lo suficiente para que su ejército escapara, podrían reagruparse fuera de las murallas. Ricardo percibió el peligro de inmediato. Tomando un escuadrón de sus mejores caballeros, lideró personalmente una carga de flanqueo por las calles laterales. El rey irrumpió en la retaguardia de la posición musulmana justo cuando creían haber estabilizado la situación. La visión de Ricardo, empapado en sangre, lanzando su grito de guerra, quebró su determinación. La última resistencia organizada se derrumbó. La puerta oriental se convirtió en otro escenario de huida despavorida mientras el ejército de Saladino se dispersaba por el campo, perseguido por las flechas de las ballestas cruzadas. En lo alto de su puesto de mando en la colina, Saladino observó cómo su magnífico ejército se disolvía. Los oficiales de su estado mayor le suplicaban que interviniera. Su guardia personal de 1000 mamelucos permanecía en alerta, con las manos en las empuñaduras de las espadas, esperando órdenes que nunca llegaron. Reflexionemos un momento sobre esto. El más grande comandante musulmán desde los compañeros del profeta, viendo cómo 700 cristianos aniquilaban a 7000 de sus mejores tropas. Sin embargo, Saladino no hizo ademán de desenvainar su espada. Presionado por sus generales, se dice que respondió: Alá ha querido que esta locura cristiana triunfe. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su designio? Pero los historiadores militares sugieren una razón más práctica. Saladino había dedicado décadas a forjar su reputación y su ejército. Una característica de los grandes comandantes es saber cuándo no combatir. Ricardo había creado las condiciones para que la derrota musulmana fuera segura, no por superioridad numérica ni táctica, sino por dominio psicológico. El despliegue de reservas solo aumentaría las bajas. Recordemos ese número, 700. Cuando la ruta alcanzó su punto culminante, Saladino ordenó la retirada general. Sus estandartes, visibles durante toda la batalla como puntos de reunión, se replegaron repentinamente hacia el este. El impacto psicológico fue inmediato y definitivo. Cualquier soldado que aún luchara vio a su sultán abandonar el campo de batalla. El goteo de la retirada se convirtió en un torrente. A la tercera hora, lo imposible se había cumplido. Los 700 de Ricardo controlaban Jafie. Los 7000 de Saladino estaban dispersos a lo largo de kilómetros de campo. La playa donde los cruzados habían desembarcado estaba ahora sembrada de equipo musulmán abandonado. La ciudad que Saladino había tardado 3 días en capturar se había perdido en 3 horas. En menos de una hora, lo imposible se había hecho realidad. En el momento en que el estandarte de Saladino se retiró de la ladera, el destino de Jafie quedó sellado. Los soldados musulmanes que aún permanecían en la ciudad, quizá 500, atrapados por la velocidad del avance de Ricardo, arrojaron las armas y suplicaron clemencia. Ricardo, exhausto pero misericordioso, aceptó su rendición. Los mismos caballeros que habían estado diezmando a los enemigos en fuga, ahora se convirtieron en protectores de prisioneros. Por eso es importante para nosotros hoy. Los defensores de la ciudadela, observando desde lo alto, no podían creer lo que veían. 3 horas antes, habían estado negociando los términos de la rendición. Ahora veían el estandarte de Ricardo ondeando sobre las puertas de la ciudad. El comandante de la guarnición escribió más tarde: pensamos que era un sueño o una visión divina. Solo cuando oímos la voz del rey llamándonos lo creímos. Las cifras de bajas desafían la lógica militar convencional. Las fuerzas de Ricardo perdieron 2 caballeros ahogados durante el desembarco. 5 marineros murieron en combates callejeros. Un total de 7 muertos.
El ejército de Saladino sufrió más de 700 bajas, la mayoría en la huida despavorida a través de las puertas. Cientos más fueron capturados. La imposibilidad matemática, una proporción de bajas de 100 a 1, se erige como una de las victorias más desiguales de la historia. Lo que Ricardo hizo a continuación reveló su humanidad. El rey se desplomó en la playa, aún con su armadura cubierta de sal. Durante 6 horas había luchado sin descanso, desde el barco hasta las olas y en las calles. Sus caballeros formaron un círculo protector mientras Ricardo dormía donde había caído, espada en mano. Ni siquiera la victoria podía vencer el agotamiento total. Pero Saladino no había terminado. Esa noche, mientras Ricardo dormía, exploradores musulmanes se acercaron sigilosamente a Jaffa. Informaron de la verdad, no miles de cruzados, sino menos de 700 hombres exhaustos. La vergüenza del sultán se transformó en furia. Había sido derrotado por una artimaña, por la psicología más que por la fuerza. Esto es lo que necesita saber sobre lo que sucedió después. Amanecer del 1 de agosto. Ricardo despertó con el sonido de cuernos y tambores. Saladino había regresado con su ejército reorganizado, pero el daño psicológico era irreversible. Los soldados musulmanes que habían huido presas del pánico ahora se acercaban con cautela. Habían visto a Ricardo convertir una situación imposible en una victoria. ¿Qué trucos guardaba ahora? Ricardo, a pesar del agotamiento, interpretó la situación a la perfección. Colocó a su pequeño ejército en posiciones defensivas, ballesteros en las murallas, caballeros listos para contraatacar. Y lo más importante, se mantenía visible en las almenas, con la armadura reluciente y el estandarte ondeando. El mensaje era claro. El corazón de león estaba listo para la revancha. Los siguientes 3 minutos lo decidirían todo. El ejército de Saladino se acercó hasta quedar justo fuera del alcance de las ballestas y se detuvo. Durante 1 hora, 7.000 soldados miraron fijamente a 700. Ninguno de los dos bandos se movió. Entonces, increíblemente, Saladino ordenó la retirada. Una vez más, las protestas de su comandante fueron ignoradas. El sultán ya había visto suficiente. Fuera cual fuese el demonio que poseyó a Ricardo en Jaffa, Saladino no quería saber nada de él. Más tarde, Saladino le enviaría a Ricardo un regalo, 2 caballos, reconociendo que un rey no debía luchar a pie. La caballerosidad entre enemigos ocultaba una verdad más profunda. Saladino sabía que la guerra había terminado. Si 700 cruzados pudieron tomar Jaffa, ¿qué sucedería cuando Ricardo regresara con un verdadero ejército? Pero el fin de la guerra se debió al agotamiento, no a la victoria. Ambos líderes reconocieron el estancamiento. Ricardo no podía permanecer en Tierra Santa para siempre. Saladino no podía eliminar la presencia cruzada. En una semana, se reanudaron las negociaciones. En septiembre, se firmó el Tratado de Jaffa. Los cruzados conservaron la costa desde Taí hasta Jaffa. Los musulmanes conservaron Jerusalén y el interior. Los peregrinos cristianos podían visitar los lugares sagrados sin ser molestados. Pero el verdadero impacto de esta victoria resonaría mucho más allá de aquella playa empapada de sangre. La batalla de Jaffa se convirtió en leyenda antes de que la sangre se secara. Los cronistas cristianos la llamaron un milagro. Los historiadores musulmanes, generalmente propensos a minimizar las derrotas, admitieron su carácter extraordinario. Ambas partes coincidieron. Las reglas militares se habían roto aquella mañana de agosto. Las consecuencias inmediatas transformaron Tierra Santa. El tratado posterior a Jaffa perduró décadas, más que cualquier acuerdo musulmán cruzado anterior. La audaz victoria de Ricardo demostró la resistencia de los cruzados, mientras que la retirada de Saladino evidenció el pragmatismo musulmán. Ninguno de los dos bandos podía destruir al otro, por lo que aprendieron a coexistir. Pero la verdadera importancia de la batalla fue psicológica. Jaffa demostró para siempre que la superioridad numérica no determina la victoria. La innovación de Ricardo, el asalto anfibio inmediato, la guerra psicológica y la explotación del exceso de confianza del enemigo, inspiraría a los comandantes militares durante siglos. La lección era clara. La agresión y la sorpresa podían superar cualquier adversidad si se aplicaban con la sincronización perfecta. Los historiadores militares modernos estudiaron Jaffa junto con Termopili y Rocky's Drift, batallas donde la superioridad en entrenamiento, moral y liderazgo derrotó a la superioridad numérica. Las fuerzas especiales, en particular, asimilaron las lecciones de Jaffa. Los comandos británicos de la Segunda Guerra Mundial estudiaron específicamente el asalto a la playa de Ricardo al planificar sus propias operaciones.
En el momento en que el mito se convirtió en historia, Ricardo nunca regresó a Tierra Santa. Murió en 1199, alcanzado por una ballesta mientras asediaba un pequeño castillo en Francia. Saladino había fallecido pocos meses después de Jaffa, en 1193. Su tesoro, mermado por la caridad, tuvo que ser costeado por sus amigos. Los dos titanes que definieron una era jamás volvieron a encontrarse tras aquel día de agosto. Sin embargo, su encuentro en Jaffa trascendió la historia militar. Demostró que el valor individual aún podía importar en una era de masas, que un rey que luchaba junto a marineros rasos podía inspirar a los hombres a realizar hazañas imposibles, que a veces, solo veces, la audacia podía triunfar sobre la aritmética. 700 hombres lograron lo imposible, demostrando para siempre que los números por sí solos no ganan batallas. Los guerreros sí. La playa donde perecieron las reglas de la guerra medieval aún se conserva, ahora cubierta por el moderno Tel Aviv. Pero en las mañanas tranquilas, cuando las olas del Mediterráneo acarician la orilla, aún se puede imaginar el impacto del salto de Ricardo a la historia. El momento en que la negativa de un hombre a aceptar la derrota lo cambió todo. La era del dominio cruzado terminó abruptamente. Pero la leyenda de aquel duelo imposible nos recuerda que en la guerra, como en la vida, las únicas adversidades verdaderamente insuperables son las que aceptamos en nuestra mente. Ricardo Corazón de León nunca aprendió esa lección porque nunca la necesitó.